Yo les traje algunos ejemplos, senadores, y algunas cifras que me parece muy importante que las tengamos en cuenta. La Misión de Observación Electoral entregó un informe hace algunos años donde manifiesta que 1 de cada 3 financiadores de campañas políticas contrata con el Estado. 1 de cada 3. Y nos trae los ejemplos. En Boyacá le aportaron al candidato a la gobernación y posteriormente gobernación a su campaña 50 millones y él ese mismo año, ese contratista que aportó a la campaña, hizo un contrato por 4.500 millones de pesos. O sea, aportó 50 millones y recibió por contratación en Boyacá 4.600 millones de pesos. En la ciudad de Cali, la Fundación Valle del Lilí, una fundación muy importante en la ciudad, aportó en la campaña a la alcaldía 145 millones y recibió en contratos 11.700 millones de pesos. ¿No? Entonces, por eso estoy planteando cada uno de los casos. En el caso de Santander, otra empresa o una persona natural aportó a la campaña 53 millones al gobernador de Santander y recibió en contratos a los 6 meses 2.300 millones de pesos. Solo dando unos datos en particular. En Riohacha aportó 55 millones un contratista y recibió en contratos 7.000 millones. Y así podríamos quedarnos nosotros explicando estas cifras. Aquí tengo los cuadros. En Antioquia, por ejemplo, 103 donantes a campañas donaron 663 millones y recibieron en contratos 85.000 millones de pesos. Honorables senadores y senadoras. En Antioquia, senadora Cabal, 103 donantes, campañas alcaldía y gobernación, donaron 663 millones y recibieron en contratos esas mismas empresas o esas mismas personas naturales 85.000 millones. En Bogotá, esto es para 17 donaciones, 17 donantes, 268 millones, recibieron más de 20.000 millones de pesos en contratación. Risaralda, 7 donantes, 46 millones recibieron en contratación, 1.700 millones, y así me podría ir por toda Colombia de cómo quienes financian las campañas en el país se convierten en los dueños de la contratación pública en el país, manejando los dineros públicos. De hecho, allí hay ya una gran vía, una gran autopista, senador Enríquez Maya, para profundizar la corrupción en nuestro país. Porque si yo invierto en una campaña o hago una donación y recibo un contrato, pues el alcalde, el gobernador, el presidente, el congresista, pues ¿cómo le va a hacer control político al amigo que le donó una plata para su campaña? Pues ni de fundas. Y peor aún, con el visto bueno de los poderes ejecutivos, llámense locales, departamentales o en este caso gobierno nacional, los órganos de control. Escúcheme, no sé si es que no tiene sonido o es el helicóptero, pero... No, tengo sonido, pero está muy bajito, presidente. ¿Perdón? Tengo sonido, pero está muy bajito. El bombillito rojo está prendido, pero está muy... Bueno, continúe, senador Alexander López, para que vayamos concluyendo. No, presidente, no me ponga a concluir que usted al compañero senador Eduardo Enríquez Maya le dio más de media hora, creo, y no es que le esté restringiendo ese derecho, pero le pido
las mismas garantías, presidente. Dice entonces la MOE que en Colombia el mejor negocio, inclusive mejor negocio que el narcotráfico, es hacer donaciones a las campañas electorales en el país, porque invierte un peso y en muchos de los casos se le retribuye el 3000% en contratación de lo que invirtió. Y están pues aquí los cuadros. Ese es un tema muy grave de lo que ocurre en nuestro país. Y voy a dar otras cifras, por ejemplo, las elecciones de Congreso. Senador Temístocles, en las elecciones del Congreso, los ingresos totales en la campaña del Congreso del año 2018, de este periodo legislativo en el que estamos, los ingresos a todas las campañas y a todos los partidos fue de 258.000 millones de pesos, senador Lara. A todos los partidos en general al Congreso les ingresaron 258.000 millones. Pero quiero darles estas cifras. Por créditos o aportes del patrimonio de los candidatos ingresaron 95.000. Eso representa el 36%. Por créditos obtenidos en entidades financieras, 19.000 millones, el 7.4%. Por ingresos originados en actos públicos, publicaciones o actividades lucrativas del partido, 1.924 millones, el 0.7%. Financiación estatal por parte del sistema electoral colombiano fueron 16.000 millones para un 6.1%. Y atérrense ustedes, honorables senadores y senadoras, que contribuciones y donaciones a los candidatos a los partidos del Congreso se entregaron 118.000 millones de pesos, o sea, el 46% de la financiación de las campañas al Congreso de Colombia fueron donaciones financiadas por el sector privado y el 36% fueron financiadas por el sector financiero. ¿Esto qué quiere decir? Que entre donaciones y créditos del sistema financiero, en total el 82% pagó las campañas del Congreso de Colombia. Entonces, si a un Congreso o en una democracia el Congreso es financiado por el sector financiero y por donaciones y aportes de los contratistas, pues estos son congresos que no son congresos autónomos. Son congresos que dependen de los financiadores y son congresos que se alejan del constituyente primario y se alejan del ciudadano. Y de hecho, el Congreso de Colombia hace muchos, pero muchos años se alejó de los ciudadanos. Y de hecho hoy los ciudadanos están reaccionando frente a ese desconocimiento y frente a ese olvido que el Congreso tiene hacia los ciudadanos. Por eso yo lo he dicho y lo mantengo reiterando. Este Congreso no legisla para los colombianos, no legisla para el pueblo, no legisla para los ciudadanos. Este es un Congreso que legisla para las grandes élites, para los más poderosos. De este Congreso muy pocas leyes salen para beneficiar a los ciudadanos. ¿Y por qué? Porque aquí vienen reformas tributarias que le quitan exenciones al sector financiero y este Congreso mayoritariamente lo vota. A este Congreso llegan proyectos y reformas que benefician a grandes empresas y este Congreso lo vota. Pero en muy pocas ocasiones a este Congreso llegan proyectos que beneficien colectivamente a los ciudadanos. Por ejemplo, mejorar las condiciones de salud de los colombianos no pasa. Mejorar los derechos de los trabajadores no pasa. Mejorar los derechos de los pensionados no pasa. Mejorar los derechos de los niños no pasa. Y eso tiene una respuesta. Es que el 82% de este Congreso y de los anteriores, el 82% fue financiado por donaciones y por el sector financiero.
Supremamente grave eso, supremamente grave. Por eso el poder de la financiación estatal debe ser 100%, la financiación de las campañas electorales en el país debe ser 100% estatal. Punto. Solo ese movimiento, solo esa decisión de este Congreso, senador Temístocles, de que el Congreso, de que los alcaldes, las campañas a las alcaldías, a las gobernaciones, a los consejos, asambleas, al Congreso y a la presidencia, financiación 100% estatal. ¿Quién gana con una decisión de estas? Gana el constituyente primario, gana la población, gana el pueblo, porque le quitamos ese compromiso al alcalde, al gobernador, al presidente y al congresista, al diputado y al concejal, de que como mi financiación, entonces yo te ayudo o te devuelvo el pago con un contrato 100 o 1000 veces más grande que eso. O sea, solo votar la financiación, el 100% por parte del Estado, amerita esta reforma. Y el Polo Democrático hoy lo plantea. Si ese artículo no queda incluido y votado en este Congreso, financiación 100% estatal, nosotros no votaríamos este proyecto de ninguna manera. Voy a traerles otro dato, honorables senadores, sobre la campaña presidencial en Colombia. En la primera vuelta, año 2018, los ingresos totales en la campaña presidencial fueron tengo el dato acá, fueron 73.000 millones, costó la campaña presidencial en primera vuelta. Y miren las cifras, honorables senadores y senadoras y pueblo colombiano que hoy nos acompaña. Recursos propios de los candidatos, 210 millones de pesos. O sea, el 0.2% lo pusieron los candidatos y familiares. Contribuciones y donaciones particulares, senador Name, que lo escuché muy atento ayer y yo sé que usted está muy atento a mi intervención. Contribuciones y donaciones de particulares, 5.500 millones a la campaña presidencial electoral, el 7.5%. Créditos en dinero de particulares, 464 millones. Ayudas en especie, 538 millones, 0.7%. Recursos de los partidos, 3.200 millones para un 4.4%. Pero preocúpense por esto, compañeros senadores y senadoras y pueblo colombiano. Créditos del sector financiero, el 65%, senador Eduardo Enrique Maya. El 65% de los dineros de la campaña presidencial en primera vuelta fueron créditos del sector financiero. Pues el que quede presidente queda amarrado al banco o al sector financiero o a los dueños de ese banco que le dieron los créditos para financiar su campaña. Entonces, entre créditos del sector financiero y donaciones de particulares, fueron 54.000 millones de pesos en total para un porcentaje del 73%, o sea, el 73% de la campaña presidencial en Colombia, donde ganó Iván Duque y donde Petro quedó de segundo, el 75% de los dineros de esas campañas fueron donaciones y créditos del sector financiero. Eso es una vergüenza. Sin contar los dineros que debajo de la mesa entregó el narcotráfico, los contratistas, los grupos al margen de la ley, en fin, todo este tipo de hechos. Entonces miren ustedes, el Congreso fue elegido con el 82% de los recursos del Congreso, del sector financiero y de donaciones. El 82% de los recursos salió del sector financiero y de donaciones para el Congreso. Y para la presidencia el 73% donaciones y sector financiero. ¿De cuál democracia me están hablando aquí a mí? Por eso Luis Carlos Sarmiento Angulo aquí no le pasa nada. Por eso las elevadas tasas de interés, por eso los créditos hipotecarios
En Colombia son al 12% anual, mientras en otros países decentes son el 4% y el 2% anual, y en Colombia el 11%. Aquí pagamos tasas de interés por tarjetas de crédito, por libre inversión, en un 20, 24, 26%, muy por encima de las tasas de usura. Pues esa es la retribución que se le entrega al sector financiero. Ustedes nos financian y nosotros no les tocamos todos sus beneficios. Yo quisiera ver un Congreso colombiano que un día de estos tome la decisión de asumir el control de la economía de este país y les quitemos todas esas gabelas al sector financiero. Solo el año pasado, acuérdese usted, senador Name, que nos opusimos a un cheque de 11 billones que le giraron al sector financiero en exenciones tributarias. Por eso aquí los grandes patrimonios en este país no pagan nada, porque los grandes patrimonios no pagan nada en impuestos, porque ellos prefieren donar a las campañas que pagar impuestos, les sale más barato. Los grandes patrimonios en este país no pagan los impuestos que tienen que pagar. Los más ricos de los ricos de este país donan a las campañas, al Congreso, donan a las campañas presidenciales para que no les toquen su zona de confort y no sean gravados con ningún tipo de impuesto. Pero este Congreso no lo hace porque como fue financiado el 82% con donaciones y con créditos del sector financiero, pero este presidente no lo hace porque fue financiado también en un 73% con donaciones y con créditos del sector financiero, pues hay ya un compromiso, un amarre. La carga debería ser al revés en una democracia, que el compromiso no debería ser con quienes donen en sus campañas, ni con quien les preste plata, sino que el compromiso debería ser con los ciudadanos. El compromiso debería ser con los niños. Por eso los jóvenes en Colombia no tienen universidad. Por eso los niños se mueren de hambre en este país, porque los niños no pueden llegarle al candidato a decirle, mire, no tengo cómo almorzar ni comer mañana. Por eso 2 millones de niños en Colombia no tienen escuela ni colegio. Porque hay otros compromisos, hay otras prioridades. Yo te dono, tú me proteges y tú me ayudas. Yo le aporto a su campaña y usted me da el contrato. Así funciona esto. Pero van con la mochila y el talegado de plata, porque hasta eso ya está ubicado. Miren, nosotros en Colombia hace muchos años sabemos cuál es el mapa de riesgo electoral y de corrupción en el país. ¿Y usted cree, senadora Angélica, que ese mapa de corrupción electoral se ha movido? El mismo mapa que nos presentaron hace 2 años, hace 6, hace 10, hace 15, y el mismo mapa de riesgo de fraude electoral es el mismo que existe en Colombia. ¿Por qué las autoridades electorales no han sido capaces de acabar con ese mapa de corrupción electoral y de fraude en el país? Pues porque necesitan ese mapa vigente para poder seguirse eligiendo al Congreso, a las alcaldías, a las gobernaciones y poder seguir eligiendo presidentes de la República, como en el caso de Iván Duque y Juan Manuel Santos. Ese mapa de corrupción, ese mapa de calor que nos presentan hace 10, 15 años es el mismo de hoy. Si las autoridades, si la Fiscalía, si la Procuraduría saben dónde está la corrupción electoral, ¿por qué no se acaba con la corrupción electoral? Esa es la verdadera reforma política, hacia allá tenemos que ir. Imaginen que es tan vagabundo este sistema que hay inclusive ya nombres. Aida Merlano lo dijo, ¿cómo era que se llamaban? Los mochileros, los patinadores, pero aquí hay otra cantidad de dichos que ya están. Hay un diccionario de corrupción electoral en el país, senador Lara. Hay un diccionario de corrupción electoral en el país. Mermelados, el empujón, hacer el bulto, el puyaojos, la patuleca, la payola, cariñitos de vuelta, ¿sí? Hay una cantidad ya de nombres definidos. Hay un diccionario de corrupción electoral en este país. Voy a plantearlo, por ejemplo, la patuleca en la costa, a aquellos ciudadanos que aceptan dinero para votar por un candidato pero votan por otro. El puyaojos, aquellos líderes barriales encargados de la compra y venta de votos
en cada uno de los barrios. O sea, ya hay un diccionario de corrupción electoral. O sea, aquí todos sabemos cómo funciona el fraude electoral. ¿Y qué me preocupa, senador Name? Yo se lo decía ayer y lo felicitaba por su intervención, que esta reforma política no llega allá, al problema. Senador Benedetti, se lo digo con el mayor respeto, y senador Lara, un paso grande que nosotros podemos dar en este Congreso para recuperar la autonomía del Congreso y la autonomía del país y recuperar un pedazo de democracia es que tengamos financiación 100% estatal. Si logramos sacar adelante ese artículo, creo que valió la pena este proyecto. Pero debo decirlo también, 5 minutos termino, presidente. Samper confesó que entraron dineros ilícitos a su campaña. Desde esa época, desde los 90, tenemos políticos confesos de que en Colombia se roban las elecciones con dinero del narcotráfico. Aquí lo vivimos en este Congreso. El señor Mancuso confesó, o confesó no, lo dijo olímpicamente, el 35% del Congreso lo elegimos nosotros. Aquí estuvo en este Congreso tal vez el capo más grande de la historia, Pablo Escobar. El segundo capo más grande de la historia, Carlos Ler, diputado en el Quindío. O sea, el país no se ha alejado nunca de la financiación ilegal de las campañas. Pero esto ya lo volvieron mixto. Ahora la financiación no solamente es por grupos de narcotráfico o grupos ilegales o grupos mafias de contratistas que se están robando el presupuesto público en contubernio con la clase política de este país, con un sector de la clase política de este país. Yo te dono y tú me das los contratos. Pero sigue el narcotráfico permeando esto. Siguen las mafias permeando el país. Y se avanza en esa lógica y el país lo sabe. Los políticos lo saben. Y vamos a tiempos recientes. Aquí Néstor Humberto Martínez le dijo al país en una rueda de prensa que tenía pruebas de que la campaña de Oscar Iván Zuluaga del Centro Democrático y la campaña de Juan Manuel Santos habían recibido dineros para sus campañas de un contratista Odebrecht. Y ahí siguen campantes Juan Manuel Santos y siguen campantes Oscar Iván Zuluaga como si nada hubiera pasado. Entonces yo se lo decía ahora, senador Name, aquí además de una reforma política necesitamos una justicia seria. Necesitamos una justicia no politizada. Por eso no nos gusta a nosotros que el presidente escoja al fiscal. Y aquí lo hemos intentado, Angélica, varias veces, de quitarle esa facultad electoral al presidente de la República. Y esa facultad que también se tiene en este Congreso de que el procurador se elige en el Congreso, también algún día tenemos que desmontarla. Porque necesitamos que nuestros órganos de control sean órganos libres, independientes, sin color político, sin que el fiscal, el procurador y el control le deban un favor a ningún político y podamos entonces recuperar la democracia. Muchos me regañan o se molestan cuando yo digo que en Colombia no hay democracia. Pues que va a haber democracia si el procurador lo elige el Congreso, si el fiscal lo elige el presidente, si el defensor del pueblo lo elige la Cámara. Y pare de contar hasta las altas cortes si queremos nosotros profundizar. Y el último tema, aquí los audios de Oñeña Hernández, que fueron entregados inclusive por la Fiscalía General de la Nación, en donde el Ñeñe se jacta de que es amigo del presidente Iván Duque, que compró votos para la campaña del presidente Iván Duque, y hoy en la justicia colombiana no hay un solo capturado por la ñeñe política que financió al actual presidente Iván Duque. Ni hay una sola investigación contra el presidente. ¿Cómo le pueden pedir al pueblo colombiano que no salga a marchar, que no salga a movilizarse, si aquí pasan cosas desastrosas? ¿Cómo le decimos a la minga indígena que está reclamando un diálogo con el presidente
Que no salga a marchar a Bogotá si el presidente se reúne con el Ñeñe Hernández sin problema. Anda en aviones con pilotos del narcotráfico. Un diálogo con el presidente. Que no salga a marchar a Bogotá si el presidente se reúne con el Ñeñe Hernández sin problema. Anda en aviones con pilotos del narcotráfico. Atiende a grandes empresarios con toda razón. Atiende a Maluma, atiende a una cantidad de personalidades muy importantes para el presidente. Pero para el presidente no es importante atender la minga indígena. Para el presidente no es importante atender a los trabajadores, a los pensionados, a los estudiantes. Entonces, compañeros senadores y senadoras, colombianos y colombianas, Colombia hace mucho rato se fue la... Senador, un minuto más, lleva 30 minutos, ya lleva 32 minutos. 3 minutos y termino. Bueno, el hecho de que nosotros estemos 3 minutos, en este Congreso, senador Alexander, no significa que en Colombia haya democracia. Yo siempre digo de dónde vengo, y vengo de un sector popular de la ciudad de Cali, obrero, hijo de campesinos. No fue fácil llegar a este Congreso. Pero de 40 millones, 3 o 4. Gracias al trabajo y al esfuerzo y gracias a Dios primero. Pero en estas condiciones en que se financia la política en el país, en estas condiciones en que se eligen Congreso, presidente, alcaldías, gobernaciones, es absolutamente imposible que Colombia puedan acceder ciudadanos de manera limpia y transparente. Entonces insistimos en si esta reforma, una reforma política a fondo, con que solo se apruebe el artículo financiación 100% estatal, hemos logrado algo importante. La discusión de listas cerradas abiertas, démosla, no hay problema. El transfugismo, no hay problema. Lo votaríamos, pero si no contiene financiación 100% estatal, el Polo Democrático no vota esta reforma. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, muy bien. Vamos a proceder de la siguiente